Muy estimados televidentes, hoy día 13 de junio se celebra la memoria de San Antonio de Padua, un gran santo del principio del siglo XIII, pero que ha sido un poco devaluado. La imagen popular que se tiene de él no es muy, como quien dice, no es muy grande, no es muy especial. Un santo un poco folclórico y como que para no grandes cosas. El San Antonio de la gente es el San Antonio que pintan muy sonrosado, con el niño Jesús en sus brazos, y la devoción va dirigida a conseguir novio para las que se van quedando. Si no se porta bien San Antonio, no les consigue novio, lo voltean para la pared, lo voltean de cabeza y cosas parecidas. O también lo invocan mucho para las cosas perdidas. Como que es una figura de un santo así, de no mucha trascendencia para la iglesia, de no mucha grandeza, diríamos, de virtud y de vida cristiana. Y yo quiero en este breve mensaje semanal reivindicar esa figura de un santo grande, importante y sumamente ejemplar. Un gran cristiano, un gran discípulo de Cristo. Desde luego que San Antonio de Padua no nació en Padua, nació en Lisboa en el año 1195 y no se llamaba Antonio, se llamaba Fernando Martín. Desde los 15 años se fue a Coimbra, una gran universidad de la Edad Media, a estudiar, un talento extraordinario. Entró con los canónigos regulares, que era una especie de orden o congregación religiosa que ya desapareció de la iglesia hace años, hace siglos, pero que en aquel tiempo era pues bastante conocida. Pero un buen día pasaron por Coimbra con los restos de unos franciscanos. Tengamos en cuenta que vivía todavía San Francisco, que su orden estaba recién fundada, que los había mandado San Francisco a estos franciscanos a Marruecos a predicarles a los moros, y pasaron con los cadáveres de 5 franciscanos mártires que habían sido martirizados por los moros y los traían a sepultar a sus tierras. Esto conmovió profundamente a San Antonio, que decidió hacerse franciscano e irse a predicar a los moros a Marruecos y a morir mártir. De manera que era un hombre de aspiraciones profundamente cristianas y generosas. Dar la sangre por Cristo nuestro Señor, morir mártir predicando a los infieles. Y se fue, se embarcó para Marruecos. Llegando allá le vio una enfermedad muy grave que le obligó a embarcarse, o lo embarcaron para devolverlo a su tierra, enfermo. Pero algún accidente de mar hizo que la nave no se fuera hacia Portugal, sino que llegara a las costas de Italia. Llegó este joven franciscano enfermo a las costas de Italia, tardó unos meses en recuperarse, y a poco se celebró un capítulo general de los franciscanos, o sea, una reunión general de esta orden recién fundada por San Francisco, para revisar cómo iba la comunidad y impulsar esa manera de vida de los frailes mendicantes que nacía en la iglesia de Dios. Y allí, en una misa solemne, se les ocurrió pedirle a este joven franciscano que predicara. No lo conocían. Como para salir del paso, pues pensaron que él, que estaba menos ocupado en los asuntos de la reunión, y le pidieron que predicara. Predicó un sermón que dejó a todos sumamente admirados y edificados por la sabiduría, por el fervor,
por la capacidad oratoria que tenía. Y entonces se dieron cuenta que tenían un tesoro, que aquel joven franciscano de origen portugués era un hombre sabio, un hombre bien preparado, porque muchos de los frailes de San Francisco no sabían ni leer, y este era un académico. Entonces lo pusieron al frente de la orden para que acomodara el plan de formación de los estudios de los frailes. Lo pusieron algún tiempo de superior de alguna región, de provincial, pero su vocación era la predicación, porque tenía ese don de Dios. Y entonces predicó por el norte de Italia y por Alemania. Predicó contra los cátaros, una secta del siglo XIII, que era como una reminiscencia de los herejes por edad de los primeros siglos, dualistas, el espíritu bueno, el cuerpo malo. Y por lo tanto no es que llevaran a mucha mortificación al cuerpo, sino que era malo, no había que hacerle caso y dejarse llevar de todo lo que pidiera el cuerpo. Eran los cátaros que negaban en definitiva la soberanía de Dios, porque la materia era independiente de Dios, Dios era espíritu, era bueno, pero la materia no era de Él, no había sido creada por Él. Predicó con mucho fervor, no solamente contra los cátaros, sino que también fustigaba grandemente con una fuerza evangélica realmente y sin compromisos las injusticias, la corrupción, la explotación de los pobres. Propuso y luchó mucho porque a los presos por deudas, por dinero que no no habían pagado ni podrían pagar, se les liberara. Que no tiene caso que estuvieran en la cárcel aquellos pobres hombres que habían sido explotados, endeudados a veces a propósito y luego metidos a la cárcel, a veces de por vida. Luchó mucho por esa justicia social y por esa reivindicación de los pobres. Era un hombre de mucha oración y de mucho ayuno. Se fue cerca de Padua a un lugar solitario, ahí pasó el último año en oración y penitencia. Y creo que yo creo que tanta fue la mortificación, la penitencia, el poco comer, el mucho orar, el poco dormir, pues que murió joven. Al año siguiente se murió en el camino hacia Padua, con 36 años de edad. Así es que apareció pues en el mundo como una centella, como un rayo luminoso, pocos años, y luego desapareció. Los de Padua se apoderaron de él. ¿Qué tan santo sería que al año siguiente ya estaba canonizado? Murió en 1231 y en 1232 ya estaba canonizado. Ya era el santo. Le hicieron una inmensa, enorme basílica en Padua y así le llaman sencillamente la Basílica del Santo. No fue mártir de los moros, pero él mismo buscó su martirio con sus penitencias, sus vigilias, sus ayunos prolongados, y murió pronto consumido por todas esas penalidades y por el amor de Dios. Si alguien fue generoso en el seguimiento de Cristo, que quiso darlo todo, incluida la vida, fue San Antonio de Padua. De manera que la imagen que corre por el pueblo de un santo para las que se van quedando y conseguirles novio, de un santo para encontrar cosas perdidas, pues no es la imagen de un gran discípulo de Cristo, de uno de los santos muy grandes, por eso tiene tanta fama en la cristiandad, de la Alta Edad Media. Tenemos a quien encomendarnos, hoy es su fiesta, nos acordamos de él para pedirle que interceda por nosotros y por la Iglesia de Dios. Muchas gracias, Dios los bendiga.